awake is the way that you left me. Side by side in your car in the backseat. Wide awake is the way that you left me. Oh, now it's clear we are here back at your house, and I keep fading into the background. I'm wide awake now, you keep missing out for sure. Take down your walls and let me ooh, ooh, ooh. Yeah, brick by brick, now let me ooh, ooh, ooh. I wanna be right there by your side. I wanna be there, won't you be mine? Take down your walls and let me. Yeah, brick by brick, now let me. In my bed 5 to 12, wish I could sleep. Dream about all the ways you could reach me, but now you keep missing out on me, that's for sure. Take down your walls and let me ooh, ooh, ooh. Yeah, brick by brick, now let me ooh, ooh, ooh. I wanna be right there by your side. I wanna be there, won't you be mine? Take down your walls and let me. Yeah, brick by brick, now let me. Buenos días, hoy es viernes 17 de junio, son las 9 de la mañana. Estoy en la calle Rafael Salgado, en el fondo norte. Aquí falta un soporte por poner, pero de momento no hay grúas, así que me parece que lo van a dejar en el suelo algunos días. He visto que me parece que van a izar un par de vigas grandes en el nuevo edificio, así que voy a ir ahora para allá. Y ya sé que ayer pusieron la viga museo, yo tenía mis dudas, pero bueno, al final subió, me lo perdí. Esto es así, ya lo asumí hace tiempo que me iba a pasar. Así que yo me voy a dar la vuelta a partir de aquí a ver si hay alguna novedad más. Posiblemente en el fondo sur quizás hice en algún otro soporte. Así que lo dicho, empiezo el recorrido. Me imagino que este último soporte lo pusieron ayer por la tarde. Y ya digo que el otro está en el suelo, justo detrás de un contenedor gris oscuro, que es el que veis aquí en primer plano. Pero como no hay ninguna grúa, me parece que no lo van a subir por ahora. Están trabajando con estas estanterías, que son las que tienen las lamas de acero. Han descargado una y no sé si esta la van a subir. Aquí ya veis que siguen trabajando en estos suelos, justo encima de la torre D. Esa es la parte donde está la escalera que instalaron hace ya unos días. Y esto me imagino que irá ahora para arriba, para la cubierta del fondo norte. Ya veis que hace un poquito de viento, yo creo que lo tenéis que estar oyendo. O quizás solo las están moviendo de sitio. Esta es la conexión que os mostraba ayer entre el torreón norte y la torre D. Yo pensé que ya ayer la habrían instalado, pero ya veis que todavía se sigue moviendo, así que... Y es la primera de todas las que hay. Me imagino que habrá más en las plantas superiores. Esta es una pequeña, porque es que en el suelo tienen dos grandes, una que ya tiene las eslingas puestas. Entonces lo que no sé es lo que van a tardar en subirlas, y me imagino que irán a la parte frontal del nuevo edificio.
Esta es la viga que pusieron ayer, poco antes de irme yo. Y hay una en el centro y otra que está en paralelo, que también tiene como un ángulo de salida. Aquí faltan vigas de atado. Y yo creo que esas dos vigas grandes rojas que os digo tienen que ir justo en este hueco, entre la grúa torre y ese pilar. Ahí tenéis otra viga de color blanco que esta va a ir encima de la torre A. Ahí podéis ver la viga del cordón inferior, que luego tiene que ir hacia la torre D, o por lo menos la de la torre D venir hacia este lado. Esta viga va a ir un poco más abajo, ahora lo vais a ver. Justo ahí, que es donde está el trabajador en la plataforma. Ahora está quitando esos pernos y luego ya encajará la pieza y va a sobresalir. Como la que vais a ver ahora a la derecha. Esa de ahí. Ahí podéis ver abajo a la izquierda esas dos vigas. Sabéis que una tiene preparadas las eslingas, por lo tanto quizás sea la siguiente en subir. Una vez terminen de instalar la que está arriba del todo, y yo creo que están hormigonando alguna parte de la zona sur del graderío nuevo. Lo están haciendo con la grúa torre que está en la plaza. Desde aquí tampoco me parece ver que vayan a instalar ningún soporte nuevo en el fondo sur. Aunque es posible que los siguientes ya vayan hacia la torre B y desde aquí no se ven. Esto lo están instalando ahora entre el torreón sur y la torre A. Este es el soporte que pusieron ayer por la mañana. Y estoy viendo desde aquí un camión en Plaza de Lima que trae unas vigas de color gris, que yo me imagino que o irán encima de la torre C o encima de la torre B. A la izquierda aparece, no sé si lo vais a poder ver bien, pero bueno, ahora me acercaré para allá. Ahí podéis ver otros dos soportes o faldones para la piel envolvente. Están muy cerca de la torre B. Es de imaginar que ocuparán estos dos pilares de aquí
Pero ahora veréis que la grúa que tiene que hacer el izado todavía no está siquiera preparada para empezar. Hay que bajar los soportes del camión, preparar las piezas auxiliares, así que no sé si esta tarde o incluso mañana. Pues ahí está la viga museo en su ubicación definitiva. Y ahora que la veo arriba me da todavía más rabia no haber visto el izado, pero bueno, ya digo que así son las cosas. Y ahora habrá que ver si quitan la plataforma o no. Bueno, este es el camión que os decía que estaba en Plaza de Lima. Y ya digo que esto no sé si irá para las zonas de la Torre C o si se quedará aquí en la Torre B. Es una pena tener todas las casetas justo en medio, porque se vería muy bien desde el centro del lateral. Pero desde este punto todavía se ve bien, ahora que no ha salido el sol por encima de la cercha. Aquí están ahora mismo atornillando. Esta es la parte norte de la viga museo. Ya sabéis que aquí hay 3 puntos de anclaje, otros 3 en el lado sur y 4 en el centro. Están ahora en la hora del desayuno, pero aún así voy a ver si tengo suerte y puedo ver el izado de una de esas 2 vigas que tienen en el nuevo edificio. Esta viga gris la están instalando en una zona bastante central del nuevo edificio y también sobresale. Son las 12:15 y termina aquí el recorrido de hoy. Estoy en la Plaza de los Sagrados Corazones. Están ahora terminando de instalar esa viga de color rojo que no sé qué problema han tenido con ella y que habéis podido ver en el directo. Ha llegado también una nueva pieza, yo creo que para la viga del cordón superior.
Y siguen llegando otro tipo de piezas, ya habéis visto unas vías grises al lado de la Torre B, 2 faldones nuevos también al lado de la Torre B, así que sigue habiendo mucho movimiento. Yo me despido por hoy, os deseo un buen viernes y un buen fin de semana. Y ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, le dais a me gusta y si no estáis suscritos, por favor suscribiros para apoyar el canal. Nos vemos mañana, adiós.